Muy bien, estamos dando comienzo a la nota que teníamos prevista hace algunos días. Parece que nos da siempre buenas noticias, ¿no? Sí, sí. Doctor Viudés, ¿cómo va? Soy Raúl Martínez, y está el doctor Mauricio Esquinazzi aquí. ¿Cómo estamos? Buenas tardes, Raúl y Mauricio, un placer verlo como siempre y gracias por llamarnos. Sí, es un placer grande. José Manuel, gracias por atendernos. Subime un poquito el audio del doctor, gracias. La vez pasada, hace aproximadamente un mes, hicimos una charla acá y fuiste optimista en la charla, quedó un buen semblante, repetimos la nota, se viralizó. ¿Hoy también es un día importante para la ciencia, para la salud, para la medicina? Sí, claramente hoy es un muy buen día para los que estamos trabajando hace rato con este virus. Nosotros lo veíamos, yo llevo ya 3 meses usando el plasma, 3 o 4 meses usando el plasma, y la verdad que en mi experiencia personal, que yo tengo una base de datos de 50 pacientes a quien le pasamos plasma, el 100% de esos pacientes no falleció. Pero claro, es una estadística mía, personal, que no significa nada, no es un trabajo científico, pero me quedé con la tristeza de que mi hospital, el Hospital Italiano, hizo el mejor trabajo sobre evaluación de plasma a largo plazo, un trabajo bien hecho, doble ciego, o sea, a un grupo le dimos plasma y a otro grupo le dimos solución fisiológica, ni el médico ni el paciente sabían qué recibía el paciente, muy bien hecho, de los mejores trabajos, pero con un solo defecto, y a mí me consta porque algunos pacientes míos participaron de ese protocolo, que no se tomó en cuenta los días de inicio de la enfermedad como un factor fundamental, sino que se metió a todos los pacientes que recibieron plasma, según la decisión de cada médico tratante, fueron recibiendo plasma en distintos días de evolución de la enfermedad, y eso dependía también del médico, de cuándo llegó a ese paciente a la guardia, y un montón de factores que son difíciles de corregir, así que se hizo trabajo poniendo en todos los tiempos de evolución de la enfermedad, recibieron plasma, y el resultado final fue negativo a favor del plasma, o sea, no hubo diferencias significativamente desde el punto de vista estadístico a favor de usar plasma en estos pacientes. Una buena noticia que sacamos de ahí, lo que somos fanáticos del plasma, es que también se demostró, el vaso medio lleno, que es que no produce aumento de la mortalidad ni tiene efectos colaterales importantes. Entonces, lo que éramos fanáticos del plasma por su fisiopatología y porque lo veíamos, dijimos, bueno, lo que ya sabemos es que no produce daño. No pudimos demostrar su beneficio, pero no produce daño. Así que seguimos trabajando en eso, y hoy el doctor Pollack, que estábamos esperando el trabajo de él, publicó su trabajo en plasma, en el uso de plasma precoz, o sea, antes del día 5. Como máximo día 7, pero antes del día 5 seguro. Y el trabajo es, no quiero darle detalles porque es el trabajo de él, pero básicamente el trabajo demostró, sí, beneficios sustanciales a favor del grupo tratado, sobre todo en pacientes mayores con patología moderada a grave, usándolo precozmente. Y casualmente, le quiero contar una anécdota personal. Hoy justo terminamos de evaluar un paciente, amigo nuestro, que trabajan en una institución donde yo trabajo, y decidimos, como era un paciente que muy conocido por nosotros, decidimos, a pesar de toda la bibliografía en contra actual, usar plasma en él precozmente al día 4 de evolución, y hoy lo fui a ver y está pero súper bien, y me cuenta lo que me cuentan todos los pacientes a los que le dimos el plasma en forma precoz, que al día siguiente de recibir el plasma, todos estos pacientes refieren como un efecto euforizante del plasma, como a veces lo vemos en los pacientes que reciben corticoides en impulsos, y una sensación de sentirse 100 veces mejor que el día anterior. No creo que eso sea ficticio, porque nosotros a estos pacientes le ponemos dexametasona, le ponemos algunos tratamientos, como por ejemplo podría ser para el paciente el uso del Clexane subcutáneo, y ellos podrían creer, porque no son médicos, podrían creer que eso significa algo positivo, y ninguno de estos pacientes refiere eso taxativo, como yo lo vi en el 80% de los pacientes que le pasé plasma, que yo participé de la transfusión de plasma, incluso en una embarazada, corriendo el riesgo de que el bebé, la mamá y el donante hagan un fenómeno antígeno anticuerpo, y mi experiencia siempre fue muy buena, y bueno, hoy pudimos certificar con este trabajo que vamos por el camino correcto. Qué bárbaro, porque Mauri, tuvo como dos etapas muy claras. Desde que Nora Echenique, la recordada médica desaparecida, muerta en un accidente lamentablemente, que tanto luchaba por esto,
y era la noticia, el plasma. Después fue echado por tierra, hasta dijeron no está funcionando en todos como sí, se debe. Incluso había servicios que lo utilizaban y otros no. Pero, José Manuel, tal vez el momento oportuno era cuando empezaba a desaturar el paciente, ¿no? Era un poco la utilización. Sí. Ese es el momento justo. Y claro, como apareció la dexametasona, increíblemente, si bien es la mejor droga que ha mostrado científicamente beneficios, me parece que fue un problema para nosotros porque, claro, desaturan los pacientes, le ponemos dexametasona, lo ponemos en pronación, le ponemos un anticoagulante y entonces posponíamos el plasma. Y ahí me parece que está el error en forma retrospectiva para revisar el plasma, y lo hice con este paciente, que es un paciente conocido nuestro. Entonces decidimos, a pesar de la bibliografía y hablar con él, y a pesar de estar con dexametasona, desaturando y con un anticoagulante, agregarle el plasma porque veíamos por su tomografía, por el fibrinógeno y por el dímero D que era un paciente que iba a evolucionar tórpidamente. Se lo pusimos y creo que esa es la combinación perfecta, ¿no? Resumiendo, sería en los pacientes que empiezan a desaturar precozmente le pondría la dexametasona, que se lleva muy bien con el plasma, porque fíjense qué interesante, siempre propusimos esta combinación que para mí es ideal, porque el plasma actúa en la primera etapa de la infección, que es la etapa viral, y sería un viricida, aunque estrictamente no es, pero los anticuerpos del donante contra el COVID-19 actuarían sobre los virus circulantes y disminuirían la carga viral. Para cuando llega la próxima etapa, que es la inflamatoria, a partir del día 5/7, usar la dexametasona como desinflamatorio, que es la próxima etapa. Pero si nosotros llegamos a la etapa inflamatoria con menor carga viral, probablemente la inflamación sea menor. Eso es lo que siempre propusimos, y el trabajo en italiano nos trajo una mala noticia, pero este trabajo nos da fuerza para seguir adelante de vuelta. Y además con el aval del doctor Pollack, ¿no? Digo, de un trabajo enorme y hermoso. Con Mauricio tenemos algunas inquietudes para aprovechar este tiempo de la nota, pero vayamos después al aire, sigamos con buenas noticias. Sí, el tema, ya hablamos de tratamiento, ¿no? Un poco sí, con el tema del plasma. Te tengo que preguntar, obviamente, José Manuel, tu opinión sobre el tema de las vacunas, porque Vox Populi está en boca de todos. Sí. Para un pediatra como yo, vos te imaginás el valor que tienen las vacunas. Nosotros que hemos visto difteria, que hemos visto los chicos desesperados y los padres con chicos con coqueluche, las neumonías intrasarampinosas con decesos, las meningitis por hemófilus. Bueno, te puedo relatar tantas cosas que han cambiado con las vacunas. Bueno, ¿cómo estamos parados? ¿Vos cómo lo ves? Bien, yo creo que estamos bien a nivel internacional, vamos bien. Ninguna de estas 4 o 5 vacunas que asoman como la que van a picar en punta todavía presentaron la fase 3, pero los estudios preliminares son muy auspiciosos. Hace cosa de un mes tuvimos en la New England ya el reporte de la vacuna de Moderna, que demostró que con 2 dosis en mayores de 65, en mayores de 70 años, que es nuestra población de mayor riesgo, lograba anticuerpos protectivos en más del 80% de los pacientes. Ahora lo demostró la vacuna de la que se está haciendo en el Hospital Militar, la de Pfizer, y aparentemente también la rusa. Ahora tenemos que esperar que lo publiquen, que todo esto se publique. La de Moderna, la de Estados Unidos, se publicó en la New England. Las otras, hasta donde yo sé, todavía no se ha publicado. Creo que Pfizer la publicó, yo no leí el trabajo. Pero la vacuna rusa tampoco está publicada, pero parecería ser, pero en un grupo pequeño de pacientes, ¿no? La rusa demostró anticuerpos protectivos y en un grupo, creo que no mayor a 30 pacientes, ¿no? Que tuvieron COVID y que fueron infectados por COVID, y que la vacuna logró que no desencadene la enfermedad. Vos sabés que, José Manuel, que uno de mis docentes de hace tiempo me dejó un mensaje que realmente me quedó mucho, después lo apliqué mucho en pediatría, que tal vez dice, la importancia no son las vacunas, sino la importancia es la vacunación. ¿Por qué? Porque seguramente alguna vacuna, la rusa puede despertar o generar anticuerpos un 80%, la otra un 90%, la otra un 70%, pero lo importante es que estén todos vacunados. ¿Vos entendés un poco el camino debe ser ese? Sí. Claramente, sí, sin lugar a dudas. Por eso me parece que estamos bien, que no me pareció mal que empecemos a prepararnos para la vacunación, porque como vos verás, Mauricio, estas vacunas, algunas necesitan una refrigeración muy alta, a menos
60 grados de refrigeración, y eso lleva todo un mecanismo interesante y difícil, y aparte todo lo que es convencer a la población de que vaya a vacunarse, de que vacunas confiables. Obviamente una vacuna que llegue a la Argentina de ninguna manera va a ser una vacuna que no esté chequeada y haya sido realizada por organismos internacionales, incluso por la ANMAT, que es una institución súper seria. Todos queremos la mejor vacuna. Y la buena noticia, Mauricio, de esto, que por eso sigo siendo optimista, es que nosotros vamos a tener la segunda ola o el segundo pico recién llegado al invierno. O sea que tenemos bastante tiempo para poder prepararnos en este sentido, para poder preparar cualquiera que sea la vacuna. Tenemos que preparar todo el sistema de salud para la vacunación, y tenemos tiempo para poder leer los trabajos científicos y ver la experiencia de fase 3 que se van a publicar próximamente. Y lo más interesante, vamos a poder ver la fase 4, que es la fase de qué pasa con el grupo de pacientes vacunados y qué pasa al mes de haberse vacunado si logramos la concentración de anticuerpos, pero en grandes poblaciones. Por ejemplo, más de 1 millón de pacientes vacunados. Vamos a tener ya los detalles de qué anticuerpos lograron ese grupo de pacientes en Europa. Así que tener el diario del martes otra vez va a ser para mí algo que me despierta mucha esperanza en Argentina. Suponemos que juegan a favor muchas cosas, el clima, esta temporada de verano, a la que ya estamos, más lo que decías vos, que en la fecha y tiempo, forma, marzo, abril, qué sé yo, lleguen las vacunas, no importa de dónde sea, ¿no? En el ideario popular igual dice que la rusa, no, yo no me pongo la rusa, me pongo la británica, no, pero me pongo la china. No importa, tienen que converger todas, por cierto. Y además es eso, generar la conciencia, la gente que se tiene que vacunar. Totalmente. Sin que ser, nadie está diciendo que sea obligatorio, pero hay que vacunarse, con la que llegue, con la que llegue, porque además, como dice muy bien José Manuel, el tema de la logística va a ser muy importante, no solamente para la conservación, sino para la distribución y para que la gente pueda llegar a los lugares de vacunación para poder vacunarse. Es una vacunación masiva, estamos hablando tal vez en primera instancia de 10, 12 o 15 millones de personas. No olvidemos que la Organización Mundial de la Salud daba como que la vacuna iba a tener el 56% de cobertura, y con esto estaba bien para ellos. Imagínate con los datos y guarismos que estamos ahora. Bueno, parece que hablamos de otra cosa o de otra realidad, y está bien. Pero ¿cuál era tu inquietud? Que me dijiste, che, prendo el aire acondicionado, está prendido en el estudio. José Manuel, además de ser lo capo que es, además estudió aire acondicionado. Le dije que va a ganar más dinero colocando aire acondicionado que de médico, seguramente. Como viene de Formosa, tanto calor hace en mi provincia. No, pero vos sabés, José Manuel, que mucha inquietud en la gente, porque ahora vienen los calores y vos sabés que el argentino ya con 28, 30 grados pone el aire a como dé lugar. ¿Qué condiciones tiene que tener? ¿Qué seguridad le podemos dar a la gente como para que lo pueda utilizar dentro de su domicilio, que obviamente con los convivientes no hay ningún problema, y en los lugares donde tiene que acudir? Claro, muy buena pregunta, porque se ocasionó incluso un grupo de médicos de Corrientes, donde yo me recibí. Lo primero que se plantearon los médicos es: a mí no me van a prohibir usar el aire acondicionado en mi consultorio. Y no, el artículo habla sobre el riesgo de usar el aire acondicionado en lugares muy concurridos, como por ejemplo los restaurantes, que es el ejemplo típico que queríamos tratar. Que el problema de este virus es que hay un grupo de personas que son asintomáticos, pero dentro de esos asintomáticos están los hipercontagiadores. O sea, uno puede ser hipercontagiador y no ser sintomático. O sea que podemos tener la mala suerte de que un hipercontagiador asintomático se siente debajo del aire acondicionado de un local, que podría ser un restaurante, y al hablar, porque encima en un restaurante se dan las condiciones ideales, porque mucha gente reunida en un lugar cerrado, en el verano supuestamente con aire acondicionado, y uno tiene que levantar la voz para poder hablar porque no lo escucha el otro, y encima está eufórico, porque está contento, ha salido, está con un amigo que no se vio, levantan la voz, hablan mucho tiempo, y si en ese grupo se produce la combinación nefasta que es un hipercontagiador hablando fuerte mucho tiempo en un lugar cerrado, y que ese hipercontagiador esté sentado debajo del aire acondicionado, haría que la ventilación del aire pase por él y haga la famosa nube, que es lo que tanto miedo tenemos, y esa nube disperse al resto de los comensales que están después de ese posible paciente. Entonces, la recomendación es para los restaurantes y para los lugares de mucha concentración de gente
que tendrían que tener consulta con un técnico, no con el doctor Viudes, con un técnico que revise bien los filtros, porque hay filtros de alta fidelidad, de alta performance en filtración de virus. Eso es una muy buena inversión para no tener problemas. Y otra opción es que se ponga aire acondicionado antes de que comience el momento de la cena, y después optar por opciones menos contagiantes como ventiladores de techo. La tercera opción es que el aire acondicionado se coloque en el área donde está, la cocina, donde no están los comensales, y habiendo testeado a la población que trabaja ahí, nosotros sabemos que todo ese grupo de trabajadores no tiene coronavirus, entonces el aire acondicionado podría salir desde ahí hacia el salón, corriendo menos riesgo. Pero la verdad, cuando uno revisa los trabajos científicos del invierno pasado, del verano pasado en Europa, la mayoría de los contagios no fueron en lugares cerrados con aire acondicionado, sino fueron en lugares cerrados como, casas, habitaciones, hoteles, o en fiestas privadas donde se produjo el mayor número de contagios. Así que está bien saber lo del aire acondicionado, es para lugares cerrados muy concurridos como un banco, un restaurante, pero no es algo que deberíamos prestarle demasiada importancia, y descarto el problema del aire acondicionado en los domicilios. Ese no es su problema. Bien. El problema es que en el domicilio nosotros nos saquemos el barbijo y estemos con un paciente asintomático y nos contagie, con o sin aire acondicionado, si nos respetamos los 2 metros de distancia. Hermoso. Nuestro productor, que tiene intenciones de viajar, pregunta, los vuelos, has estado también analizando el tema de los aviones, ¿alguien puede viajar tranquilo hoy? Sí, claramente. El tema es, lo único que es controversial, para ir de lo menos claro a lo más claro, es el tema de los colectivos. El tema de los colectivos, como en Europa no se usa, no tenemos mucha experiencia. ¿Qué pasa con el sistema de refrigeración de los colectivos de larga distancia? Eso es algo que no podría dar una opinión porque no tenemos mucho trabajo científico. En ese caso, yo recomendaría un sistema de refrigeración, pero con ventanas abiertas. Y con respecto a los aviones, sí, claramente, cuando uno revisa los pacientes probablemente contagiados en aviones en Europa, no es claro que el contagio haya sucedido en el vuelo, sino probablemente antes. Y siempre cuento 2 casos. El caso 1 de Alemania, que fue el caso 0, perdón, que fue una empresaria china que viajó a Alemania, estuvo reunida con alrededor de 20 personas en la empresa alemana de autos, y cuando vuelve, siente síntomas en el vuelo, o sea que tanto de ida como de vuelta era una paciente que estaba diseminando virus, se hisopa y da positivo, y llama a la empresa alemana y pueden comenzar desde el caso 0 y seguir el caso. Cuando se revisó y se publicó, los pacientes que volaron con ella, tanto de ida a Alemania como de vuelta a China, ni uno solo se contagió. Bueno, José Manuel, vamos a volver a molestarte, sos tan generoso con nosotros. Me dice Mauricio que no me olvide en nombre nuestro que le acerques nuestros respetos al señor Mauro Vial. ¿Está bien? Mauricio Cholulo. Hoy lo voy a ver, así que le voy a mandar saludos de parte de ustedes. Respeto desde acá, por favor. Un abrazo grande, José Manuel, siempre a disposición nuestra. Gracias. Gracias igualmente a ustedes. Un abrazo. Gracias, cuídate. Buena vida. Gracias, doctor. El doctor José Manuel Viudes pasaba por este espacio. Tengo una pausa, tengo que hablar rápido. Han venido al piso, tenemos invitados. Bueno. Hace poquito decíamos que octubre marcó la fecha de recordar el Día Internacional 29 de octubre del ACV. Derrame cerebral, le dicen también. Bueno, vamos a charlar con ellos después de la pausa. Dale.